Hoy veremos el tema del uso del consentimiento informado. El consentimiento informado se define como la aceptación libre por parte de un paciente de un acto diagnóstico o terapéutico después de haberle comunicado adecuadamente su situación clínica. Los requerimientos básicos necesarios para que sea válido son la libertad de decisión, la competencia para decidir y la información suficiente. Esta es una autorización dada por el paciente sin ninguna coacción o fraude basada en el entendimiento razonable de lo que sucederá, incluyendo la necesidad del tratamiento, los riesgos y beneficios del mismo y cualquier alternativa disponible, quedando constancia de la anuencia mediante la firma de un documento. La información que se entrega a través del consentimiento informado debe realizarse siempre que se vaya a realizar una intervención que suponga la acción directa del personal de salud sobre los pacientes, ya sea un procedimiento o un tratamiento. Es importante que la aplicación del consentimiento quede registrada en la historia clínica como un elemento más a considerar en dicho documento. Esta información puede entregarse a varios referentes que participan en esta actividad. Puede ser el paciente, la familia, el equipo de salud y la institución donde el paciente se encuentra atendido. Cuando el paciente es incapaz o legalmente incompetente, es decir, que no puede consentir por sí mismo, será la familia quien participará directamente en el acto. El profesional que va a ejecutar los procedimientos es quien debe entregar la información y conseguir el consentimiento. Para entregar la información a través del consentimiento informado, se debe asumir que el paciente y su familia se encuentran desinformados acerca de lo que se va a realizar. Es decir, a pesar de que el profesional haya presentado muchas veces la misma información, se debe asumir como si fuera la primera vez que el paciente o los familiares del mismo la escuchan. Por tanto, se debe utilizar un lenguaje sencillo para que el paciente y los familiares lo entiendan y aclaren los términos técnicos que se utilicen. Una vez realizada la explicación, se debe invitar a los implicados a que hagan preguntas, y en caso de que ello no suceda, se deben realizar preguntas específicas para corroborar que los aspectos claves se hayan entendido. Por lo tanto, siempre se debe preguntar al paciente o a sus familiares si se ha explicado bien acerca del tratamiento propuesto, de sus alternativas y los riesgos que corre. Por lo anterior, la información que se debe entregar es sobre qué se está pidiendo el consentimiento, es decir, qué es lo que se va a hacer. ¿Para qué se va a hacer el procedimiento o tratamiento? Se deben dejar los objetivos claros. También, qué se espera obtener como resultado, es decir, los beneficios esperados. También se debe especificar cuáles pueden ser los riesgos que se corren, es decir, los riesgos más frecuentes y más graves según los datos de la literatura. También se debe especificar qué alternativas existen a lo que se está proponiendo, es decir, qué alternativas adicionales están disponibles. También qué ocurriría clínicamente si el paciente decide no acceder a lo que se le ofrece, es decir, los riesgos de no tratarse o aceptar un procedimiento. Adicionalmente, ¿qué hacer si necesita más información? Es decir, a quién puede preguntar, dónde y cómo, qué información está completa y continuada. Y finalmente, se debe especificar qué hacer si cambia de idea frente al consentimiento otorgado o rechazado, es decir, la revocabilidad. Con base a lo anterior, el consentimiento informado consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su estado de salud, así como los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados. Para dar continuación, se debe solicitar su aprobación para ser sometido a ellos. La colaboración del paciente debe ser conseguida sin coerción y de forma imparcial. Es importante entender que el acto no se reduce a un simple aceptar o rechazar un tratamiento o una intervención.
y que debe asumirse como un proceso de encuentro y diálogo, lo que impone la necesidad de que la exposición del profesional de la salud sea comprensible al paciente, junto con la decisión libre y sin coacción de éste. Por lo anterior, si después de la discusión de los riesgos y beneficios de los tratamientos o procedimientos propuestos al paciente desea rechazarlos, ello debe quedar claramente especificado en la hoja de consentimiento. Hay que recordar que el paciente puede arrepentirse y cambiar de idea. En tal caso, es deseable proveerle de un nuevo formulario donde pueda manifestar su deseo de recibir tratamiento propuesto. Cuando un paciente rechaza una opción de tratamiento, no significa que no desee continuar con su atención. Habrá que entregarle todo tratamiento en función de su cuidado general. Si la tardanza en iniciar un tratamiento eficaz afectará el pronóstico, ello debe ser señalado oportunamente a fin de que el paciente conozca exactamente su situación y los riesgos que corre de rechazar un tratamiento y luego arrepentirse. Esto debe ser realizado con la máxima precaución a fin de evitar presionar al paciente a optar por la alternativa propuesta. Finalmente, en principio es siempre imperativo obtener el consentimiento informado del paciente o de un familiar en caso de que el primero no pueda. Sin embargo, se prevén algunas excepciones donde no se dará explicación a este acto. Estas son algunas de esas situaciones. Situación de urgencia vital inmediata, grave peligro para la salud pública e incompetencia o incapacidad del paciente y ausencia de sustitutos legales. Muchas gracias por su atención.